Tenga listo el tinto que ya salen los huevos revueltos y con la popular receta carcelaria de Nayib Bukele que varios quieren replicar en Colombia. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Hoy es jueves 2 de marzo. Pobrecitos los criminales. Pobrecitos, cómo les estamos violando sus derechos en las cárceles. Pobrecitos, cómo les quitamos la colchoneta. Pero no dijeron nada cuando... El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se describe a sí mismo como el dictador más cool del mundo. Es un experto en imagen pública, en bitcoins y lleva 10 meses con un régimen de excepción en su país que pasó de ser uno de los más peligrosos del mundo a desarticular las peligrosas maras o pandillas que tenían casi un control absoluto. Estimaciones de ONGs hablan de más de 60,000 presos en los últimos meses. Para lograr ese éxito, Bukele suprimió muchas libertades, garantías constitucionales básicas y hay graves acusaciones de violaciones a los derechos humanos. Aún así, el presidente goza de una popularidad que llega hasta Colombia, donde senadores influenciadores como J.P. Hernández ya están promoviendo políticas carcelarias tan duras como la salvadoreña. Una visión que choca con la actual propuesta de paz total del presidente Petro y la reforma carcelaria que propone despenalizar varios delitos. Políticas que, si no salen bien, pueden aumentar la narrativa de una mano dura como la de Bukele. Para entender cómo conversan El Salvador y Colombia en este tema, invité a Jorge Mantilla. Él es investigador de temas de crimen, seguridad, conflicto y paz y le está siguiendo la pista a lo que está ocurriendo. Jorge, qué bueno escucharte por acá. Hola Tatiana, un gusto, gracias por la invitación. Para quienes no están tan conectados con lo que pasa ahora en El Salvador y Nayib Bukele, ¿nos puedes explicar en qué consiste su política contra las maras? Bueno, desde marzo del 2022, El Salvador viene siendo gobernado a través de un régimen de excepción constitucional que decreta Bukele para poder luchar contra las maras. Esto, además de la limitación de derechos constitucionales, limita a otros temas como el acceso a la información pública, por lo que, por ejemplo, el tema del descenso del homicidio es difícil de corroborar. Gran preocupación porque en los últimos meses pues se han capturado, según informaciones del propio gobierno, más de 63,000 personas, pero pues no se sabe a ciencia cierta sus procesos, digamos, por qué delitos han sido capturados, más allá de su presunta pertenencia a las pandillas, no se sabe a qué pandilla se les acusa de pertenecer, pues es todo como un montaje, ¿no? Punitivo, muy popular, pero que habla mucho del deterioro de la democracia y de la división de poderes en El Salvador. ¿Qué tan problemática puede ser la mano dura de Bukele acá? ¿Por qué en Colombia le tenemos que estar parando bolas a eso que está pasando allá? Justamente por el camino que ha tomado este gobierno de negociar simultáneamente con los diferentes grupos armados e incluso con estructuras del crimen organizado, como el caso de los chotas y espartanos en Buenaventura o el caso, por ejemplo, de Oficina de Envigado en Medellín. De alguna manera es claro que si eso no sale bien, lo que vendrá a continuación pues es, por supuesto, un ascenso de esa narrativa y que es lo que ha estado un poco replicando pues, los sectores de derecha en Colombia, una narrativa de mano dura contra el crimen y pues que seguramente tendrá un corte de estas características. Eso que pasa en El Salvador termina siendo interesante porque acá en Colombia el gobierno propone una humanización de las cárceles y humanización penitenciaria. ¿Cómo lees que choca esta conversación con lo que dicen críticos de esta reforma como la alcaldesa Claudia López o el fiscal general que se oponen a que haya despenalización de delitos? Hay una cosa que es clara y es que el sistema penitenciario en Colombia necesita de una reforma urgente, pues desde hace muchos años, no solo por la sentencia de la Corte, sino también por los niveles de hacinamiento que hay y la deshumanización, digamos, del trato en las cárceles colombianas, pues el sistema penitenciario requiere una reforma. Ahora bien, la pregunta es, pues, ¿cuál es el estilo de reforma que se requiere? Y lo que ha privilegiado a este gobierno, pues, es la función restaurativa de la pena, la resocialización del rol que deben cumplir las cárceles y esto pues es un poco hacia donde quiere ir el gobierno pues porque lo que tenemos hoy es evidentemente escenarios y establecimientos carcelarios
donde las personas se profesionalizan en el mundo del delito. Esa propuesta también tiene detractores en el Senado, como el senador verde J.P. Hernández, quien va a radicar una reforma más dura, con aires de mano dura de Bukele. ¿Qué lees que pueda pasar en el Congreso con dos visiones tan diferentes? Eso depende mucho, por supuesto, de la dinámica de la coalición de gobierno en el Congreso, que por los escenarios pues, de las últimas semanas no está muy claro hasta cuándo dure. Lo que sí es cierto y lo que sabemos por la evidencia, Tatiana, es que el aumento de las penas por sí mismo, que es un poco hacia donde quiere avanzar J.P. Hernández y hacia donde anteriormente se ha intentado avanzar por algunos sectores políticos del país, como por ejemplo el tema de violadores y demás, pues esas medidas por sí solas no tienen ningún tipo de impacto. Yo creo que nosotros debemos avanzar hacia una reforma penitenciaria y el Código Penal y demás que privilegie y se enfoque en la reincidencia. De acuerdo con los datos de la Corporación Excelencia para la Justicia, que toma datos del INPEC, el año pasado la reincidencia llegó al 21%. Y si sigue la tendencia, tendríamos que en los próximos 5 años casi un cuarto de las personas que están hoy recluidas en cárceles colombianas volverían a reincidir. Y esta es realmente la población en lo que nosotros debemos concentrarnos y focalizar los recursos escasos que tiene el sistema de justicia colombiano, porque estas son las personas que más daño le hacen a la sociedad. Jorge, para terminar, ¿por qué crees que tiene tanto calado, tanta popularidad propuestas como la de Bukele, por ejemplo? Ese populismo punitivo siempre resulta atractivo y llamativo para los políticos. El problema de la impunidad, que es finalmente lo que está aquí en juego, es un problema estructural de las sociedades latinoamericanas. América Latina es la región más violenta del mundo por tasa de homicidios, pero en la medida en que los ciudadanos perciben que el Estado no tiene una respuesta efectiva frente a los problemas de inseguridad y violencia, van a tender a apoyar este tipo de políticas y de respuestas que en el corto plazo parecen ser muy efectivas, pero que en el mediano y el largo plazo pueden tener un enorme impacto, no solo del deterioro de la democracia y del Estado de Derecho, sino de nuevos picos de violencia o de problemas más profundos de la criminalidad organizada con ese tema del hacinamiento carcelario. Bueno, pues vamos a seguir pendientes de cómo avanza el debate en Colombia y, claro, lo que se pueda saber del debate que algunos medios aún hacen de forma muy valiente en El Salvador. Jorge, gracias por pasar por acá. Gracias a ustedes y a los huevos revueltos. Y arranca el día con estas movidas. La aprobación del presidente Gustavo Petro llegó al 40% según la última encuesta de Inbamer. El 51% lo desaprueba. Viva Air no está en capacidad de devolver la plata de los pasajes que vendió horas antes de suspender sus vuelos el lunes en la noche, dijo Francisco Lalinde, el jefe de la aerolínea. Y el lunes los partidos La U, Conservador, Liberal y Cambio Radical van a presentar sus contrapropuestas a la reforma a la salud al presidente Gustavo Petro. Toda la movida de poder ya está en lasillavacía.com, en nuestras redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana pase por su desayuno político favorito, que también está disponible en el canal de YouTube de La Silla. Soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.